¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, ¿usted? Bien. Bueno, tenés novedades sobre Jorge Rodríguez, más conocido como El Corcho. Está complicado para la justicia uruguaya. En efecto, han llegado nuevos datos desde Uruguay sobre la operatoria de Lavallato en la Argentina. Sí. Recordemos, para que nos están siguiendo, que la justicia uruguaya ya ha informado en el pasado sobre, por ejemplo, los movimientos de un par de cuentas bancarias de una sociedad uruguaya que Odebrecht sostiene que estaba involucrada en el pago de los sobornos. Sí. La pregunta era, entonces, de quiénes eran esas cuentas bancarias, de quién era esa sociedad. Nosotros habíamos planteado aquí, con una investigación propia, que era de Jorge Corcho Rodríguez. Exacto. Lo que tenemos ahora es que, por primera vez, el juez Casanelo recibió información desde Uruguay que expone precisamente eso. ¿Qué hay? Que los uruguayos le dijeron: hicimos una investigación propia, en esa investigación recabamos documentos, tomamos algunas testimoniales, Sí. logramos reconstruir parte del rompecabezas y lo que surge de allí es Jorge Corcho Rodríguez. Él es el verdadero dueño de esta sociedad que sirvió para canalizar fondos. Él siempre quiso despegarse. Eso es lo notable, Ay, Juan. ¿por qué? ¿Por qué? Porque podría sostener, sí, esa sociedad es mía, pero no la usamos para el pago de soborno. Sí, esa sociedad es mía, pero en realidad la utilicé, por ejemplo, para financiar parte de la operatoria de mi chacra en Punta del Este. Es decir, podría tener distintas opciones, pero cuando salís a decir directamente que no es tuya, en realidad ya estás empezando a exponerte, porque cuando la justicia determine que en efecto sí es tuya, ya quedaste expuesto como que estás mintiendo, Claro. con lo cual ya quedaste a la defensiva. Pero él sigue negándolo a pesar de todo. Sí, él sigue sosteniendo que Sabrimol Trading no es de él. Y para eso utiliza un argumento que hasta cierto punto era válido. ¿Cuál era? Que los que figuran como accionistas de esta sociedad, que son dos personas que se llaman, dos uruguayos, uno el apellido es Molinolo, el otro es Dentone, ambos figuraban como accionistas. Sí. Ahora bien, ¿qué es interesante de esto? Ambos, el señor Molinolo y el señor Dentone, fueron llamados por la justicia uruguaya diciendo: vení para acá, explícame esta situación. Vos figurás como accionista, ¿sos realmente el accionista de Sabrimol Trading o no? Y lo que tenemos, esto es parte de la presentación que en Uruguay hizo uno de los dos supuestos accionistas de Sabrimol. Es el señor Martín Molinolo. En resumen, lo más interesante de esta presentación, me voy a acercar un minuto, Juan, Sí. es este punto. El 29. Sí. En resumen, lo que te está diciendo es: yo no soy el accionista es el señor Jorge Corcho Rodríguez. Fíjate, dice, el propietario del 100% de las acciones de la sociedad. Además, el beneficiario final y el verdadero accionista detrás mío de esta sociedad era el ciudadano argentino Jorge Rodríguez. Hasta incluso el mismo pone, esto es un escrito judicial, conocido popularmente como el Corcho Rodríguez. Esto lo dice El primero de los dos justicia. uruguayos, Sí. Martín Molinolo, Sí. cuando lo trae la justicia dice: explícame la situación. Esto es un documento que está incorporado a la investigación uruguaya. Pero aparte de los dichos de este hombre, ¿hay alguna documentación Sí. que lo respalde? Sí, y ahora vamos a dar otro paso, porque el primer paso fue este. El segundo es el señor Dentone. Sí. Carlos Dentone, que quizá a vos te suena el apellido, pero atrás que nosotros lo rastreamos. Yo agarré la guía telefónica uruguaya, empecé a llamar a todos los Dentone uno por uno, hasta que finalmente a la mitad de la mañana logré dar con él. ¿Cuántos eran? Fueron unos cuantos. El punto es: soy obsesivo compulsivo y funciona. Entonces, lo que ocurrió aquí es, lo que estamos ahora viendo en este momento es parte del interrogatorio al cual es sometido el señor Dentone, Sí. en la cual, ¿ves que donde dice preg? Es pregunta de la Fiscalía. Sí. ¿Qué le preguntan? Básicamente, ¿quién da las órdenes por Sabrimol Trading? Y donde dice cont, es continuación, y es lo que dice, el señor Dentone dice Jorge Rodríguez. Y fíjate que después él dice, si no estaba él, Osvaldo Gandini. ¿Quién es Osvaldo Gandini? El contador del Corcho Rodríguez. ¿Y qué más dicen? Fíjate esto, ellos son los que generaban el dinero y quienes decían a dónde va el dinero. Sí. Eso es uno de los ejes argumentales, que vos lo sabés bien, que cuando hay que correr el velo societario, uno de los ejes que se toma para determinar quién es el verdadero dueño de una sociedad es quién maneja el dinero. Está claro, pero igual son dichos, o hay alguna... En efecto. Y Yo puedo ahora, decir todo esto es Diego, pero son mis dichos. Vos tenés que probar que efectivamente es mío. en efecto. Y Entonces, ahora vamos a ir a ese eje, porque incluso ellos obtuvieron material. Número uno, obtuvieron material del Banco Itaú. Recordemos esta historia.
Odebrecht dice que utilizaron esta sociedad con 2 cuentas bancarias en el Banco Itaú. Entonces, lo que hicieron la justicia uruguaya, los investigadores uruguayos, dijeron, vení Itaú, así como vinieron estos dos, vení Itaú, contame quiénes estaban en esta operatoria. Y le pidieron las copias de todos los movimientos de esta sociedad, de estas cuentas bancarias. Aparece otra vez el Corcho Rodríguez. ¿En qué? ¿En transferencias? En transferencias y incluso dando, ante el oficial de cumplimiento, aparecía el Corcho Rodríguez como el verdadero dueño, dando las explicaciones. Más aún. ¿Transferencias de dónde a dónde? Que eran, por ejemplo, que llegaban a Sabrimol Trading en Uruguay y que él a su vez la transfería a otras sociedades que también son de él. En Buenos Aires. O en Uruguay mismo, por ejemplo, para pagar justamente la chacra de él, el mantenimiento de la chacra de él en Punta del Este, el campo de polo. Más aún, también empiezan a reconstruir y encuentran que hay una sociedad, que ahora voy a hablar sobre el final de esa, que es una empresa holandesa. Ustedes van a la empresa holandesa y le dicen, tráeme para acá los papeles. ¿Y qué aparece en esos papeles? Que aparece Sabrimol Trading, pero ¿quién aparece en nombre de Sabrimol Trading firmando los papeles? El señor Jorge Corcho Rodríguez. En definitiva, lo que quiero decir es que una y otra vez, cuando los uruguayos trataban de reconstruir qué hay detrás o alrededor de Sabrimol Trading, aparecía otra vez Corcho Rodríguez. Y esto, voy a insistir en un punto que ya lo hemos dado antes, Juan, que es, recordemos aquí como punto de inicio, que ya los brasileños en Brasil, cuando se convirtieron en delatores premiados y dijeron, sí, pagamos coimas en Argentina, más aún dicen, yo pagué coimas en Argentina, llegaron a decir cómo la pagaron. Y entre ellos hay un personaje en particular que te invito a ver, es nada más que un minuto y medio, de un personaje que se llama Marcio Faría, que era uno de los lugartenientes de Marcelo Odebrecht dentro de la empresa. Él es el máximo responsable de autorizar las coimas en uno de los ejes que es el de las redes troncales de gasoductos en Argentina. Muy bien, lo vemos. Se era presidente, não, quem mandava era o marido, ele mandava. E imediatamente, quando ele morreu, eu pedi o Flávio que avisasse pro Wagner, né, que parasse, que a gente ia parar tudo, e avisando. Porque a gente não sabia o que iria suceder com a morte do Cristo. O que aconteceu foi o seguinte, o contrato entrou em problemas. Pagamentos atrasados, demandas não atendidas, e o contrato ficou num período muito difícil. Até que surgiu outro ator. O que apareceu um senhor chamado Jorge Rodrigues, procurou o Flávio, que era meu liderado lá, dizendo o seguinte, olha, eu falo em nome do governo e eu estou aqui para resolver os problemas. Ele disse isso, que se identificava, que falava pelo governo. Falava pelo governo que resolveria os problemas. Quem era que pagava os valores do contrato? Os valores do contrato... Quem era o contratante? O contratante era o seguinte, eram esses dois que o senhor mencionou na abertura, e o contrato foi cedido para a Nação Fideicomisso, que era subordinado ao Banco da Nação Argentina. Ou seja, totalmente estatal. Certo. Então é o seguinte, com a chegada desse senhor Rocha Rodrigues, que ofereceu, ela falou, ó, tudo bem, Flávio procurou e vamos ver se ele resolve. E evidentemente retomamos os pagamentos e o contrato voltou à sua normalidade. Voltou sem nenhum problema e fluiu totalmente de acordo com o previsto. Certo. Nessa época em que teve esse problema, que o Jorge Rodrigues se apresentou como um facilitador. Bueno, acá tenemos este arrepentido de Odebrecht en un testimonio ante la justicia en Brasil, los uruguayos que también dicen que era de él, y él insiste en que no es de la empresa. Él insiste, número uno, que no es suya esa sociedad por la cual se canalizaron las coimas, Sabrimol Trading, y número dos, él se define simplemente como un lobista, un representante, un facilitador de Odebrecht ante las autoridades argentinas. Es decir, que si los brasileños tienen algún problema para poder dialogar con los argentinos, que él trabajaba para los brasileños, para abrirle las puertas entre los argentinos. Lo que dice Odebrecht es, no, fue al revés.
Vos venías en nombre de los argentinos y nos venías como puente para negociar las coimas. Sí. Y en realidad nosotros te tuvimos que contratar a vos, pero simplemente para poder dibujar un argumento por el cual canalizarte los fondos, con los cuales vos a su vez pagabas las coimas. Bien. Ya está indagado, no sale del país. ¿Y cuáles son los próximos pasos de la justicia? Aquí la pregunta del millón, Juan, es si algún día ese material que sigue durmiendo en Brasil desde el 1 de junio de 2017, que ya sí se ha entregado a todos los países de América Latina que se lo han pedido a los brasileños, si ese mismo material algún día llegará a la Argentina. ¿Y de qué depende? Depende de que los argentinos y los brasileños se pongan de acuerdo, firmen un documento que le permita a los argentinos obtener ese material. Fiscales, jueces. Sí. Para simplificarlo, Sí. Costa Rica ya lo firmó y ya tiene material. Panamá ya lo tiene, Perú ya lo tiene, Colombia aparte ya lo tiene, nosotros todavía no. ¿Y por qué no? ¿Quién lo está frenando, Hugo? Porque están discutiendo que hay algunos puntos como de descoordinación entre ambos países Ajá. y que eso complica, que no están alineadas las legislaciones de ambos países. Ajá. Esa discusión están ahora dando vueltas. ¿Pero es eso o hay una mano negra ahí? Falta de voluntad política. Esa es ¿De la verdad. dónde? De la Argentina, De la claramente. Argentina. Sí. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Entre otros aspectos, por lo que hemos ido reconstruyendo, es que tenés que el gobierno argentino no tiene demasiado interés en avanzar sobre esto. No por una cuestión de proteger a uno u otro. Podrían estar, un argumento simplón podría ser que están tratando de proteger al primo del presidente, Ángelo Calcaterra. No es así. Lo que está ocurriendo, entre otros aspectos, es más complejo, pero para simplificarlo, es que Odebrecht y el escándalo Lava-Jato en cada país que golpeó duro. En Brasil generó una pérdida de entre 1 y 2,5 puntos porcentuales de PBI por año. Claro. En Panamá 0,5. En Perú 1 punto porcentual. En un contexto que tenés que en la Argentina ya estás enfriando la economía y además el año que viene se te viene otra vez una contienda electoral, el traer el material acá te podría enfriar la economía aún más, no solamente por Odebrecht, sino porque vos tenés los múltiples socios de Odebrecht están participando y ganando los PPP, es decir, los proyectos de obra pública hoy en la Argentina, que inmediatamente vos lo tendrías que frenar, cancelar y repartir de nuevo. Ese parate, ¿cuánto tiempo te puede consumir? Lo último, Juan. Clarísimo eso. Vos me insistías una y otra vez sobre documentos. Sí. Vamos a hablar ahora una sola, de una empresa holandesa que se llama Van Oord, no sé cómo se dirá, pero Sí. con doble O. Esta empresa, Sí. cuando los uruguayos detectaron que Sabrimol Trading, esta sociedad uruguaya que canalizó el dinero de Odebrecht para las coimas, firmó algún tipo de contrato, encontraron una serie de documentos. Hay un documento en particular Sí. que es interesante. ¿Viste la última palabra que utilizó ese brasileño para definirlo? Facilitador. Para definirlo a Jorge Odebrecht, facilitador. Ahora vamos a ver ese documento, que es este. En ese documento firmaron un acuerdo entre Sabrimol y la empresa Van Oord, que es una empresa que se presentó en Argentina para tratar de dragar el Río de la Plata en la zona de la isla Martín García. Sí. En ese acuerdo, entre, reitero, Sabrimol y Van Oord lo que dice textualmente es, esa frase que está en negrita, la voy a leer. Es de la esencia de esta contratación, que la relación con las más altas autoridades a cargo de esta licitación sea atendida en forma personal por el señor Jorge Rodríguez. ¿Qué es tan esencial que solo una persona y esa persona sola te puede facilitar para destrabarte tus chances en una licitación? Es la misma definición entre esto y el facilitador de Odebrecht. Acá lo que tendría que hacer la justicia argentina es llamar a esta empresa holandesa, vengan para acá y repetir lo mismo que hicieron los uruguayos. Y la pregunta final, Juan, otra vez, ¿y quiénes eran las más altas autoridades? Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez frente a Julio Devido y Barata. Roberto Barata, el número 2 del Ministerio de Planificación. Lo mismo para Odebrecht, lo mismo para esto. Clarísimo, Hugo. Gracias, ¿eh? Hasta Que la tenga próxima.